visita. En este segundo bloque nos metemos de lleno con el tema José Valerio, uno de los temas sin duda de la jornada en la provincia de Mendoza. Pasó la votación del Senado y será miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ocupando el lugar que dejó vacante Herman Salvini. Buenas noches, Lucía Giribone, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Aquí un estudio poblado, podríamos decir. Y estamos muy contentos por eso. Por supuesto. Jorge Fernández Rojas, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Bueno, contento porque tenemos teleaudiencia. Exactamente. Tenemos la audiencia cerquita. Claro. Jorge Fernández Rojas, director del Sistema de Medios de la Universidad de Universidad. Y hoy, momento APD. Exactamente, no es miércoles, pero hay momento APD. Lo retrasamos un poquito para el día de martes. Amor por el dato. Y el tema es Valerio. Jorge, todo suyo la introducción. Sí, lo adelantamos en realidad porque hoy es el día B corta. Con B de Valerio. ¿Por qué? Porque en realidad de eso se trata nuestro segmento de cada semana, Amor por el dato, APD. Está vinculado directamente y vamos a hacer una APD colectivo, señores. Si no les parece mal, Como no, lo vamos a compartir entre los cuatro. Y ahí está nuestra placa. En principio le agradecemos al señor director que nos pone en esta situación. El dato del día es 2811, que es la cantidad de votos que recibió a favor, 28, el representante y el aspirante a la Suprema Corte de Justicia, que es José Valerio, y 11 votos en contra en esta sesión de acuerdo que hubo hoy en el Senado. Los personajes, porque en realidad son dos personajes, son José mismo Valerio, concretamente, y también Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia. Mientras tanto que el factor que nos lleva a buscar este APD del día es la vacante que ha dejado Herman Salvini, y de hace más de un mes que llevamos adelante este proceso en el cual el último hito antes de esta sesión secreta que hicieron los senadores esta mañana en la legislatura fue hace menos de una semana, el miércoles pasado. Pasamos por un hecho trascendente también e inédito para la reciente historia de Mendoza, que es la audiencia pública en la que se evaluó los pliegos de José Valerio, donde hubo una gran cantidad de adhesiones, pero también de impugnaciones para con el candidato que ahora pasó ya ese sedazo legislativo y el 1 de diciembre asumirá en esa vacante. Él será el séptimo ministro de la Corte de Justicia de la provincia. ¿Qué tenemos que decir al respecto, amigos, amigas, respecto de este desenlace en el cual la institucionalidad de Mendoza se puso a prueba nuevamente, pero por un gran avance de la política en cuanto a la propuesta que hizo el gobernador? Digamos, había una gran instancia de inquietud social por quien fuera el nuevo ministro en reemplazo de Salvini, cuando aquel funcionario, aquel magistrado había anunciado su retiro y sumarse a ser un jubilado más en la provincia, un jubilado con sus privilegios, por cierto, ¿no? Pero ¿de qué se trata esto concretamente? De llegar a la Corte con una idea que tiene en la cabeza Cornejo, que es darle esa garantía de seguridad que él interpreta que el 80% de los mendocinos reclaman y que extiende hacia el ámbito de la justicia, poniendo a un hombre que representa a una de las facciones desde lo ideológico y desde el pensamiento dentro del Poder Judicial. Recordemos que Valerio llega con el antecedente inmediato que es camarista del crimen, de la segunda Cámara del Crimen, y que está caracterizado por su dureza, así calificada por el mismo gobernador, y que es la clase de sentencias que piden los mendocinos según los mismos dichos del mandatario. Ha generado mucha resistencia también por dos motivos, y esto quiero darlo en un marco concretamente y no sobre la figura de Valerio, aunque Valerio ha sido un personaje que ha encarnado esta indignación, digamos, por sectores del ámbito de los colectivos de las mujeres, sobre todo, por el reclamo que se hace desde el 2010, desde marzo del 2010, cuando renunció a la Corte Aida Kemelmacher de Carlucci, que fue la única ministra de la Corte de estos últimos 35 años
y que no ha sido reemplazada como tal en las cuestiones de género. Y para colmo, en este cuadro de situación, digamos, con tanto fragor y tanta discusión que se ha puesto en torno a la figura de Valerio, porque ha sido también él cuestionado por sus fallos o por los fundamentos de sus fallos, clasificados o descalificados por homofóbicos, por misóginos. Concretamente esto ha acentuado aún más estas críticas. ¿Qué ha quedado en el sedazo, justamente, en el zarandeo en el cual nos hemos puesto todos los mendocinos en las expresiones populares, concretamente, y ya lo vamos a desarrollar con más amplitud, pero lo que ha quedado es que este gobierno, o el que venga y que tendrá que designar, cuando se produzca una nueva vacante en la Corte, tendrá que designar un nuevo miembro, casi ha quedado encorsetado para designar una mujer, por el reclamo mismo que ha quedado inmanente, aun cuando Valerio logró la cantidad de votos suficientes y lo superó para ser un nuevo ministro de la Corte. Tal cual. Bueno, y bien lo marcaba Jorge, puede ser tanto este como el que viene. Tanto se ocurre una vacante en el máximo tribunal de justicia de la provincia de Mendoza. El dato dentro de la columna APD tenía que ver con la votación hoy en el Senado. Lucy. Exactamente. Ayer anticipábamos que son 38 los senadores y para que se aprobara este pliego necesitaba por lo menos 20. Bueno, recién Jorge decía que obtuvo para aprobar, digamos, 28 votos positivos y 11 negativos. Ahora, ¿quiénes son los que votaron en contra? Si bien hay que decir que la votación es secreta, hay algunos legisladores que expresaron a viva voz y anticiparon su voto. ¿Quiénes son? Bueno, por un lado, los senadores del Frente Izquierda y los Trabajadores. Hablamos concretamente de Noelia Barbeito y Víctor Dávila, que en un hecho histórico casi para el Frente de Izquierda, que nunca ha participado de este tipo de debates en la legislatura, bueno, esta vez por repudio directamente al candidato de Cornejo, en este caso Valerio, decidieron participar y por supuesto lo hicieron contrario a Valerio. Otro de los personajes, en este caso, el senador Ernesto Manchinelli, él es de Libres del Sur, forma parte del Frente Cambia Mendoza, del Frente Oficialista, pero él no estaba de acuerdo con esta designación, por lo tanto anticipó que no iba a acompañar este pliego. Y otro de los senadores es del bloque justicialista. En concreto, quienes expresaron que iban a votar en contra fueron Patricia Fadel, Gustavo Arenas, María José Ubaldini y Luis Bom. Ahora, ¿qué es lo que se desprende? Que bueno, gran parte del bloque justicialista que responde de alguna manera a algunos intendentes, hablamos de Bermejo, Jiménez de San Martín o Emir Félix en el sur, serían los que inclinaron de algún modo la balanza a favor de Cornejo, además del bloque oficialista, por supuesto. Después de la votación, los legisladores se expresaron al respecto con todas las voces, a favor y en contra, y los vamos a escuchar a continuación. Un nuevo Supremo en la Corte de Justicia de la provincia que ha sido avalado por una amplia mayoría de los senadores y las senadoras de la provincia de Mendoza. Esta fue, yo la califico en una elección, una votación muy buena, pero a mí lo que me dejó profundamente satisfecho fue la audiencia pública. Ahí Valerio le contestó a todo lo que le reclamaban y lo atacaban, extrañamente atacado por una minoría. Valerio demostró que eran falsas las imputaciones que se le hacían, absolutamente falsas. Nosotros dimos libertad de conciencia, pero seguimos sosteniendo que tenía que ser una mujer la que fuera a la Corte. Creemos que una mirada de mujer es muy importante en una Corte constituida hoy por 7 hombres. Que Cornejo desnostó a la mujer en ese sentido porque dijo que no había mujeres idóneas para este cargo. Esto reafirma la necesidad de que las mujeres sigamos movilizadas, sigamos luchando por nuestros derechos, porque este gobernador lo que ha demostrado con esta votación es que no escucha. ¿Qué tiene que pasar para que la política no esté metida en la justicia? ¿Sabe qué tiene que pasar para que la política no se meta? Mandar jueces, camaristas como Valerio, no mandar ministros, senadores, subsecretarios. Eso es lo que tiene que pasar, lo que ha hecho Cornejo tiene que pasar. Muy bien, allí la introducción, voces a favor y voces en contra tras la votación allí en el Senado de José Valerio, que finalmente va a ocupar el máximo tribunal. Finalmente fueron 39 los que votaron. Esto quiere decir que votó la vicegobernadora de la provincia. Exactamente, así es. ¿Por qué pasó esto? Son 38 los senadores, como bien decía Lucía, sin embargo hubo 39 votos, 28 más 11 da 39, y justamente esto se debe que al ser un número par, la cantidad que conforman la Cámara, si están los 38 presentes, debe votar la vicegobernadora como presidenta del Senado,
porque justamente no puede ser par porque la votación es secreta. Es decir, si hubiese que desempatar, debería votar ella, pero digamos, desempata de entrada. Tiene que ser impar el número de votantes para asegurarse que sí o sí el pliego pase o no pase. Recordemos que basta la mitad más uno de los senadores que voten a favor o en contra para que el pliego pase o no pase. En este sentido, finalmente Laura Montero debió votar porque estaban allí los 38 senadores. Si alguno de ellos hubiese votado y el número hubiese sido impar de los senadores presentes en la Cámara, no hubiese votado Laura Montero tampoco y se hubiese definido por los que estaban presentes. Lo que hay que decir es que algunas de las suspicacias que se despertaron hoy día en el ámbito político tuvieron que ver con cuál había sido el voto de la vicegobernadora. Que en su momento, en declaraciones a la prensa, se manifestaba de que tenía que ser una mujer la que ocupara el máximo tribunal. Ella era dentro del radicalismo una de las que llevaba la voz cantante sobre que tenía que ser una mujer la que estuviese dentro de la Corte, y justamente fueron los mismos justicialistas, los mismos peronistas, los que dijeron que ellos tenían registro de que solamente había 8 votos en contra de Valerio dentro del peronismo, más los 2 del FIT da 10, entonces si hubo 11 votos en contra, aseguraban que la vicegobernadora habría votado también en contra. Bueno, esto no está claro, no se sabe, porque evidentemente el voto es secreto, pero allí está instalada la discusión. Es posible que haya una ruptura en este sentido dentro del radicalismo, pero también es posible que sea sencillamente una chicana del peronismo para tratar de dar esta imagen justamente de que hay allí una ruptura o una discusión. Cuando se votó en su momento el pliego del procurador Alejandro Bulé, se conoció una foto ahí nomás de la votación de Alfredo Cornejo en su despacho con el nuevo procurador Alejandro Bulé destacando y celebrando que iba a ser el próximo procurador. Lo mismo ocurrió con José Valerio. Hoy, tras la votación, muy rápido después, se conocía que estaba José Valerio en Casa de Gobierno, incluso esperando la votación, junto al gobernador. Cuando se conoció que iba a ocupar el máximo tribunal de la provincia de Mendoza, se subió en la cuenta de Twitter del propio mandatario mendocino la foto en su despacho con José Valerio. Incluso después se conoció la conferencia de prensa que brindó Alfredo Cornejo con el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia, anunciando lo que vamos a compartir en un ratito nada más en Universidad Noticias, la aplicación del Código Procesal Penal en toda la provincia, incluyendo al Valle de Uco y al sur de la provincia. Decir esto en un contexto de un día digitado un poco por el propio gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y que él ya estaba esperando los resultados con el propio José Valerio allí en Casa de Gobierno. También decir la influencia del gobernador sobre los intendentes y estos intendentes la influencia sobre la votación allí en el Senado. Sí, exactamente. Una comprensión clara del gobernador que los intendentes tienen mucho poder territorial, pero al mismo tiempo que el gobernador tiene capacidad de influir sobre los intendentes para que ellos al mismo tiempo ejerzan su influencia sobre los senadores. Hay que decirlo porque fue gran cantidad, en definitiva, la de los senadores justicialistas que terminaron acompañando al oficialismo en esta propuesta. Solamente 11 votos en contra, por lo tanto hubo varios votos a favor, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el manejo, en definitiva, de reuniones políticas que hubo, donde se prometieron obras, donde hubo arreglos seguramente por coparticipación y otros datos, con una concepción clara de que quien maneja la caja maneja la política en la Argentina, también en la provincia de Mendoza. Y bien lo decía Gerardo como antecedente, la reunión que tuvo Alfredo Cornejo con intendentes para hablar sobre Valerio y sobre avalúo impositiva y presupuesto y cómo va a ser la votación allí en la legislatura tras esta reunión. Decir que hubo una protesta y una manifestación de organizaciones feministas allí en la legislatura. Tenemos un video que hemos realizado y que lo obtuvimos allí en la Casa de las Leyes. Esto pasaba allí antes de la votación, en donde se manifestaban en contra de la postulación de Valerio con carteles. También fuera hubo organizaciones políticas y mujeres que se expresaron en contra. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la figura de Raquel Blas, de Alejandra Siriza y demás mujeres en rechazo a la figura de José Valerio. Dicho esto, a continuación vamos a compartir el testimonio de Silvia Untivero. Ella es la mamá de Alejo Unau. En la presentación que hacía Jorge de las críticas que se habían realizado a José Valerio y a la Cámara, que realizó algunos fallos polémicos en su momento, uno de los fallos polémicos tiene que ver con el caso de Alejo Unau, y vamos a conocer el testimonio y el rechazo a Valerio por parte de la mamá de Alejo Unau. Lo vemos. Sabíamos que algunos senadores del Partido Justicialista iban a responder no a sus convicciones o no a lo que uno espera de un senador con la historia de lucha del peronismo. Así es que no debiera sorprendernos. Sin embargo, quienes siempre hemos elegido la lucha como camino,
guardamos esperanzas. Vamos a seguir marcando lo que es Valerio. Valerio en algún momento también va a demostrar quién es. Si no, estaremos equivocados, pero va a demostrar. Hay un dicho hermoso, chicos, que dice: uno puede engañar a mucha gente durante poco tiempo, porque no se van a enterar. Lo que no puede es engañar a todos todo el tiempo. Nos resta la palabra del gobernador Alfredo Cornejo sobre el tema José Valerio y también una conclusión final. Esto tras el corte, ya venimos. Continuamos en Universidad Noticias. Lo prometido es deuda. Nos quedaba la palabra del mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, sobre el tema Valerio. Como decíamos recién, hubo conferencia de prensa sobre el tema del Código Procesal Penal, pero en este contexto habló sobre la votación del Senado. Lucy. Exactamente, no podía escaparse al tema del momento. Estamos hablando de en este momento, ya cuando salió la conferencia ya había sido aprobado y Valerio es juez de la Corte en ese momento. Por supuesto, respaldó a quien había sido su candidato, dijo que en realidad lo defiende por lo que tiene que ver sus fallos con respecto a la delincuencia, cómo va a actuar, qué es lo que básicamente le importa al gobernador. Vamos a escuchar su palabra defendiendo a Valerio. Hay un amplio consenso alrededor, no de la figura de Valerio, porque Valerio no es una persona ultra conocida, por más que ahora sus detractores lo han hecho bastante conocido. Lo que estaba en discusión es un concepto de una justicia penal mucho más estricta, más sancionatoria, más punitiva, que es un criterio que tiene Valerio y una buena parte de abogados y de funcionarios judiciales que creen en esa doctrina. La sociedad en su conjunto quiere sanciones fuertes para los homicidios, para los femicidios, para los robos agravados, para los delitos graves, quiere sanciones fuertes. Y ahí hay un altísimo consenso. Los ruidos discordantes de ese discurso provienen muchas veces de un grupo militante muy vinculado a un sector ideológico que da vuelta alrededor del kirchnerismo y del Frente para la Victoria, que de hecho, si ustedes ven, hoy en la votación hubo un gran acuerdo. Es la primera vez que el FIT votó los jueces. Eso es un acuerdo entre el kirchnerismo y el FIT, ¿no? Un pacto. Luego de la palabra del gobernador Alfredo Cornejo, me da la introducción para pedirle a Jorge su conclusión final sobre este tema. Jorge. Bueno, así cerramos este gran APD que hemos tenido hoy día, pero lo que quería prestarle atención a un poco las últimas conclusiones del gobernador, que evidentemente muestra su capacidad ajedrecista de esta política vernácula que tenemos por este lado. ¿Por qué? Porque él hace una lectura bien política y partidaria e incluye al FIT en su análisis, diciendo que lo que nota de esta votación es que ha habido un gran acuerdo entre los sectores políticos que componen el Senado y da como ejemplo al FIT que por primera vez en lo que lleva de vida legislativa, integrándola ahí el Poder Legislativo, el Frente de Izquierda ha votado, y sobre todo ha votado en una sesión de acuerdos cerrada. La verdad es que los motivos planteados por el FIT y por la interpretación que hace el gobernador son bastante distintos. El FIT dijo en su momento, hace una semana, que iba a votar en contra de Valerio, saliéndose de su lógica antisistema, para expresar lo que la gente había dicho en la calle, que no quería a Valerio y que no estaba dentro del espacio del acuerdo de quienes pudieran estar en contra de Valerio por cuestiones políticas o ideológicas. Bueno, puntualmente queda claro a partir de este momento que Cornejo ha logrado imponer a su candidato dentro de la Corte. Valerio es un referente importante para la justicia
local y encarna un sector que es el ala más dura, más de derecha, digamos, dentro del Poder Judicial, y confronta permanentemente con el ala progresista, podríamos llamarlo así, que está encarnada tras la figura del otro juez de corte, Omar Palermo. Y que esta instancia se va a ir viendo reflejada, más que nada, en las políticas del sistema judicial que pretende el gobernador que a través de Valerio se vayan traduciendo en este tipo de decisiones que la Corte vaya tomando. ¿Qué quiero decir con esto? Que al magistrado que ustedes están viendo en pantalla le cabe una responsabilidad o una tarea encomendada por el mismo Cornejo de generar algún tipo de debate interno con fundamentos jurídicos, y que quienes conocen a Valerio de hace muchos años, incluso los que estudian Derecho, sostienen que Valerio está formado doctrinariamente dentro de las líneas de pensamiento del derecho sólidamente, y que es capaz, digamos, de debatir doctrinariamente y con argumentos jurídicos fundamentados con un académico como lo es Palermo. Y con esto quiero dar una señal, digamos, y concluir en este sentido. La pelea aparentemente recién se inicia dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya manifestaron del mismo gobierno que están pensando en generar una 8ª Cámara del Crimen. Hasta ahora hay 7 y una Cámara de Apelaciones. Justamente la idea es disolver la Cámara de Apelaciones y generar una 8ª Cámara del Crimen. Y ahí está el centro de la próxima pelea dentro de tribunales. ¿Saben por qué? Porque la Cámara de Apelaciones, que sería como una última instancia en el derecho penal mendocino, antes de llegar a la Corte, y ahí se concentran gran parte de los expedientes más controvertidos en temas de seguridad, está, según por la mirada de Valerio y también de Cornejo, y también del ministro de Seguridad, está cooptada por el palermismo. ¿Por qué? Porque hay dos camaristas, dos jueces que integran ese trío, que están enrolados directamente con la línea de pensamiento más progresista o abolicionista, dicho de manera más peyorativa por parte de Valerio, que son Luis Correa Llano y Guillermo Salinas. Esos dos magistrados están enrolados detrás de Palermo inevitablemente, y eso ha generado ya cortocircuitos dentro del mismo Poder Judicial. Me quedo con esa idea porque después ya mis compañeros van a desarrollar el otro tópico, concretamente de este día, estrictamente judicial y político, donde se ha anunciado por fin, después de 16 años, la aplicación en todo el territorio de la provincia del Código Procesal Penal. Es el tema que vamos a abordar en el próximo bloque. Jorge, gracias, y leemos toda esta información, obviamente también allí en www.